Bueno, bienvenida nuevamente. En este segundo video retomaremos nuestra charla, nuestra reflexión en torno a investigación. Habíamos hablado en el primer video de conocimiento brevemente em, habíamos logrado también avanzar en investigación como proceso. Y estábamos a punto de entrar a pensar en investigación y educación desde la perspectiva de los paradigmas que nos permiten entender y posicionarnos desde una forma particular de ver la realidad, de entender cuál es su propósito, de entender cómo nos acercamos a esa realidad, siguiendo qué tipo de pasos, de entender la naturaleza y la finalidad de los datos, la naturaleza y la finalidad de las estrategias, de los instrumentos. Y sin duda todos en pregrado y en maestrías también, pues logramos acercarnos mucho más, tratar de comprender estos posicionamientos, estas perspectivas, mm, sus lógicas, sus particularidades, las posibilidades que tienen de complementariedad o no, etcétera. Y además asumimos una de ellas, uno de estos paradigmas, uno de estos enfoques, una de estas miradas a lo que vamos a hacer en investigación. Entonces, algunos seguramente nos situamos en el paradigma interpretativo, en que entiende la realidad como algo subjetivo, dinámico, que se construye, que es divergente y que por esas características se requiere ser comprendida, interpretada a través de las maneras como las personas, los sujetos, perciben sus propias intenciones, sus propias acciones, los procesos, las prácticas que ellos viven. Por lo tanto, va a ser desde la metodología un acercamiento que no es experimental, es decir, no buscamos recoger datos, no buscamos, empíricos quiero decir, no buscamos adueñarnos de la realidad, sino hacer parte de ella, y al hacer parte de ella, pues acercarnos a entenderla un poco. Por eso va a ser un acercamiento de tipo hermenéutico, dialéctico. La intención acá es comprender lo que rodea a la construcción de textos y textos como lo reconocemos, como todo aquello que se genera en la comunidad, lo que circula, y este ejercicio de captar el sentido, el devenir de las cosas, un ejercicio que busca acercarnos a la comprensión del todo y las partes y de las partes y del todo, un ejercicio que además pues pone al lenguaje en un rol preponderante y en la construcción colegiada, colectiva, eh, entre el investigador, los participantes, entre los participantes como sujetos. Por lo tanto, entonces, pues uno se acerca a través de estrategias de corte, de análisis de los documentos que se han construido por parte de estos sujetos, de estos participantes, de entrevistas en profundidad, de observaciones participantes. Haremos en estos ejercicios estrategias de análisis de contenido, de inducción analítica, de triangulación. Pero más allá de esta mirada sobre el paradigma interpretativo, pues algunos autores y algunos investigadores también asumen una posición crítica en la cual la realidad es una realidad construida, compartida, pero que responde a procesos históricos, culturales, ideológicos que la atraviesan, y en la cual diferentes participantes han sido o han adoptado posturas de manera consciente o inconsciente. Acá el ejercicio es que el estado de las cosas en las cuales la realidad está, uno lo encuentra como investigador, uno busca no solamente comprender e interpretarla, sino transformarla, primero, bueno, hacer conciencia de lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, por qué está sucediendo, y una vez se desarrolla esa conciencia, pues hacer apuestas por emancipación, por transformación, por cambio, un cambio que surge a través de ejercicios participativos, sociocríticos, orientados a la acción colectiva, grupal. Por eso vendrán entonces ejercicios acá de tipo dialéctico, por ejemplo, para mencionar algunas técnicas, los grupos focales, donde todos nos unimos para construir, proponer alternativas, para proponer opciones de cambio, rutas novedosas.
y el análisis de datos será intersubjetivo, es decir, no solamente lo hará el investigador, sino los participantes adueñándose de la situación, le permiten además de sus comprensiones, de sus cosmovisiones, enriquecer lo que uno logra sacar del ejercicio mismo de la investigación, de los procesos de sistematización, de los procesos de transformación. Acá en este paradigma, pues para muchos resonará la investigación-acción participativa, la sistematización de experiencias, estudios un poco más de otro corte, estudios feministas, estudios decoloniales. Es una forma que invita al cuestionarnos sobre qué es conocimiento, cómo se construye y cómo a través de él logramos modificar el estado de las cosas en beneficio de los participantes. Pero en esta mirada de paradigma, si ustedes se están dando cuenta, ya no estamos pensando en unos pasos, en unas etapas, sino estamos pensando en la investigación que responde a unas lógicas superiores, con las cuales uno entra en diálogo con investigador y que debe además entenderlas, comprenderlas y en la medida posible superarlas. También en investigación y educación podremos asumir la investigación y educación como la historia, como su evolución. Y acá de manera muy breve, también ustedes un recorrido de lo que se ha llamado investigación educativa, la cual arrancará con la denominada pedagogía experimental de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, unas intervenciones deliberadas para modificar situaciones, muchos de ellos eran comportamentales, lo que se buscaba que era perfeccionar y trabajar la eficacia de lo que sucedía en la escuela, en el trabajo del docente y en la respuesta del estudiante. El salón de clase se asumía como un laboratorio y el docente casi que hacía las veces de científico. Se hicieron elaboraciones de pruebas, de mecanismos de medición, de evaluación. A comienzos del siglo XX aparecerá lo que algunos han denominado la verdadera investigación, que es la investigación de corte pedagógico. En la primera, la pedagogía experimental, la pedagogía estaba replicando, adoptando los principios, las estrategias, la epistemología propia de las ciencias naturales, porque en otras pues buscaba posicionarse como una ciencia. Pero ya en el siglo XX la pedagogía ha construido un bagaje teórico propio que le permite no solamente ir a las ciencias naturales fuertes, a tratar de calcar sus principios, sus posturas, sino que como ciencia misma crea o postula unas formas de hacer investigación que le corresponden a ella, por su naturaleza, por su finalidad. Acá la intención es comprender los fenómenos desde lo particular de los contextos, es discernir, es favorecer el aprendizaje. El salón se entiende como un entorno sociocultural y el docente como pedagogo propio, no como el anterior que era un científico y el salón un laboratorio. Y acá ese pedagogo busca planear experiencias de reflexión, de cualificación, que le permitan ayudar a comprender, dimensionar mejor lo que sucede en el aula y en la institución en la cual se encuentra. En los años que vendrán después de esta investigación pedagógica, aparecerá lo que se denominó la investigación curricular desde los 40, 50, 60, 70, 80, que responderá a las necesidades de que en la mayoría de estados se había curricularizado la educación, es decir, había unos contenidos, unas rutas, unos programas que ministerios de educación solicitaban a los docentes como cuerpos colegiados llevar a cabo en instituciones primarias, secundarias e incluso en instituciones de educación superior. Entonces lo que se buscó acá fue mirar si lo que se proponía se estaba haciendo, sí o no, cómo se estaba haciendo, cuáles eran los resultados. Y acá cambió la investigación. Se encamina a hacer una investigación más pensada en la valoración y en la evaluación de currículos, de sílabus, para medir un poco si los resultados que se esperaban se daban o no. Acá aparecían ejercicios de diagnóstico, de evaluación de las apuestas curriculares. El salón se entendió como el medio entonces donde ese currículo sucedía y el profesor un poco como el técnico que tenía que revisar si esas programaciones se estaban dando bien o no, cómo se estaban dando. Acá entonces la investigación curricular pues se asumirá como procesos de seguimiento, como diseño de reformas
para siempre buscar que los programas se lleven a cabo como se supone como se supone y se espera que sucedan. Y si ustedes se dan cuenta, pues hubo un desplazamiento a la mirada de la investigación, ya no tanto centrado en lo pedagógico, seguirán seguramente, no estoy diciendo que no haya investigación de corte pedagógico, lo hay, pero aparece esta fuerte tendencia hacia lo curricular, hacia las miradas del profesor centrado en la consecución de resultados, en que sus decisiones están informadas por los datos que le dan los ministerios, por las exigencias que le hacen miradas administrativas. Bueno, en la investigación de los 80s, 90s, pues un poco denominará investigación educativa porque superando un poco la mirada curricular y la mirada pedagógica, entenderá que nosotros no solamente respondemos a las lógicas del salón y a las lógicas de la institución de escuela, sino que hacemos parte de la sociedad, del mundo, de la realidad. Y entonces esas lógicas también llegan a la escuela, llegan al salón de clase. El ejercicio acá es la transformación de esa relación escuela-sociedad. Primero comprender esa relación histórica, discursiva, sociocultural, ético-política, pero además transformarla. Acá la intención es transformar la realidad socioeducativa de los docentes, de los estudiantes, de las instituciones, y no solamente la mirada centrada al aprendizaje, la enseñanza o a la realización o no consecución de programas o de apuestas curriculares. El salón adquiere se entenderá como un contexto rico, diverso, complejo, socioculturalmente hablando, y el docente se asume como sujeto ético-político que responde ya no solamente a unos requisitos o a unas lógicas propias de la escuela y del salón de clase, sino como sujeto ético-político, como conocedor de una disciplina, de una teoría, pues se espera que él pueda construir y promover prácticas de cambio, de emancipación. Esto solamente para mostrarnos con el video anterior tres momentos. La investigación de educación como un proceso, la investigación de educación como paradigma y enfoques, y la investigación de educación como una evolución, como una historia. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? ¿Con qué terminamos muchos? A pesar de estos tres momentos, terminamos muchos con un esquema. Un esquema con una idea de que lo que entregamos es un proyecto, perdón, es un trabajo de grado, un documento. Entonces nos preocupamos por seleccionar un problema, diagnosticarlo, hacer una revisión documental que se contextualiza. Con base en eso, pues seguimos a un momento donde planeamos qué vamos a hacer, creamos una especie de guía de acción, seleccionamos unos participantes, definimos sus roles, no, también el rol nuestro, y preparamos el escenario de intervención. Vamos al campo, que puede ser también nuestro salón de clase o el salón de clase de otro docente, o nuestra institución educativa o otra institución educativa. Ponemos en marcha ese plan de acción, recogemos información, evaluamos en un momento de reflexión, valoramos si se ha resuelto el problema, cómo se puede mejorar el problema, y cerramos con la elaboración de un informe que se difunde, que se publica, que se sustenta y que el proceso cierra. Entonces, un poco la situación que acá nos debe llamar la atención es por razones muy propias de cómo se han construido los pregrados y posgrados, terminamos pensando que investigación y educación y que construcción de conocimiento es un esquema, un documento que uno va avanzando semestre tras semestre y que al final sustenta y que con eso se gradúa y da por terminada su acercamiento a la investigación. Evidentemente, la llamada de atención que debemos hacernos es eso, todo lo que hemos dicho sobre conocimiento, las diferentes formas de entender qué es conocimiento, cómo se construye. Y ahora este breve recorrido sobre investigación, investigación como proceso, investigación como paradigma, investigación como evolución, terminan un poco limitadas, circunscritas a la elaboración de un texto, en un esquema, con unos componentes, con unos capítulos que pues todos logramos escribir, porque si no, no nos hubiéramos graduado de pregrado y de posgrado. Pero la gran pregunta es eso. En el siguiente video trataremos de dar algunas lecturas a eso que estoy diciendo en este video y es el conocimiento y la investigación se reducen a la elaboración de un documento escrito que tiene un esquema, un orden, unos capítulos, unas secciones y que se sustenta y que queda guardado en una biblioteca. En el video 3 que sigue hablaremos un poco de la posición que tengo al respecto.